Dios bendiga, Dios guarde, Dios todopoderoso sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros en este hermoso día. Hoy por aquí paso para tener una pequeña reflexión, compartir una palabra en este hermoso día. Yo estoy estudiando el libro de Éxodo. Ya terminé a Génesis y estoy estudiando el libro de Éxodo. Les motivo a leerlo, a leer el libro de Génesis y luego continuar con el libro de Éxodo. Los libros pentateucos realmente se deben de leer como en ese orden para uno entender la parte histórica del pueblo de Israel, de todo lo que pasó y todo eso. Así cuando usted comienza a leer otros libros, como que hay detalles que realmente tienen sentido y cobran sentido y no se queda uno en el aire cuando está estudiando otros libros. Pero yo quiero hacer alusión en esta mañana a un capítulo del libro de Génesis, que es el capítulo 23. A veces nosotros vivimos en esta vida con muchísimas leyes, normas, reglas, con muchísimas cosas. Y muchas personas que quizás no han tenido la facilidad, la oportunidad, el tiempo, no han tenido una guía que le instruya en escrutar la palabra, puede decir que son leyes humanas, que son leyes, y sí son leyes humanas, la verdad, sí. Pero me refiero a que fueron puestas por el hombre. Y sin embargo, cuando leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que hay leyes que son puestas por Dios. Y justamente en el capítulo 23, que habla sobre todas las cosas que el pueblo tenía que hacer, todos los lineamientos que Dios le da al pueblo de qué hacer en cada una de las cosas. Y que cuando uno lo lee paulatinamente, lo escruta, lo escudriña, rumea en esos versículos, uno dice, wow, pero ¿cuántos o cuántas de esas leyes todavía hoy en día nosotros las seguimos cumpliendo, nosotros las seguimos todavía llevando a cabalidad? Mejoradas, muchas ya mejoradas, porque el tiempo cultural del Éxodo no es el tiempo cultural de hoy en día, obviamente no. Pero sin embargo, lo que quiero dejar es la importancia de lo que ya está escrito. Cómo lo que ya está escrito, que es la palabra de Dios, cómo el Señor mandó al pueblo todo lo que tenían que hacer, cómo cumplir las leyes, qué hacer en cada una de las cosas, qué tenían que guardar, qué no tenían que guardar, qué tenían que respetar, qué no tenían que respetar. O sea, el Señor tuvo detalle en todo. Mire, en todo, el Señor no se le escapó ni siquiera una coma, ni una tilde, ni una jota, como dicen. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos la palabra para leerla, para escrutarla, para escudriñarla y para ver que si nosotros nos alineamos a lo que ella dice, al mandato que ella dice, entonces nosotros podemos tener una vida mucho más saludable, mucho más placentera, mucho más mejor que quizás la vida que estamos llevando. No hay que ser ciego, no hay que ser de otro planeta, no hay que buscar muy lejos para uno ver el desorden en el que está el mundo, no la República Dominicana, no, el mundo sumergido. Un desorden de ley, un desorden humano, un desorden en muchísimas cosas, que uno se siente y dice, wow, pero ¿cómo se están yendo las cosas por ese lado? ¿Y cómo las cosas se están derribando del otro lado? Pero sin embargo, aún las cosas que están aconteciendo hoy en nuestro país, porque voy a hablar de mi país, son bíblicas. Si nosotros comenzamos a ver la palabra, si nosotros comenzamos a tener cuidado de lo que estamos leyendo, podemos darnos cuenta que solo en la palabra nosotros podemos encontrar esperanza, que solo en la palabra nosotros podemos ver que las cosas que acontecen ya están escritas, que solo en la palabra nosotros podemos refugiarnos. Porque yo sí me regocijé cuando estudiaba ese capítulo 23 y le decía al Señor, wow, Señor, tú sí eres maravilloso.
que quizá uno por el afán diario del trabajo, el salir, la casa, el hijo, el esposo, todo ese conglomerado de situaciones en las cuales uno a diario está expuesto, uno como que no se siente a analizar. Y eso es una reflexión que nosotros todos los días tenemos que hacer. Tomar esos 5 minutitos, si no tengo esos 5 minutos, por lo menos 3 minutos y analizar qué he hecho, qué estoy haciendo, qué estoy cumpliendo, qué debo de hacer. Y poder reflexionar que si las cosas que estamos haciendo están encaminadas hacia un propósito divino o están encaminadas hacia mi propósito. Si las cosas que estoy viviendo, la estoy viviendo porque es lo que Dios quiere o la estoy viviendo porque es lo que yo quiero. Entonces tenemos que discernir y darle la oportunidad a Dios de que sea Dios que nos dirija, que sea Dios, que así como Dios puso la ley para el pueblo de Israel en aquel momento, cuando lo sacó de Egipto, y que todavía esa ley permanece, muchas de esas leyes permanecen. Y yo me decía, wow, pero mira, esa ley que hoy tenemos viene de aquel entonces, porque fue la misma ley que Dios le dio al pueblo. Y así sucesivamente. También hablamos de la ley de hasta se me olvidó la palabra, señores. También mía no está buena. También mía no está buena. Y dirá, pero tú eres jovencita, sí, pero el exceso de trabajo hace que uno se embote también. Pero me refiero cuando Dios le dio la tabla a Moisés con todo lo que ellos tenían que cumplir, que son los mandamientos, ya me acordé. Cuando el Señor le dio la tabla de los mandamientos a Moisés, también los mandamientos que se lo dio el Señor a Moisés en aquel entonces, también son los mismos mandamientos que nosotros hoy cumplimos a diario. Entonces, si nosotros nos llevamos de eso, si nos llevamos de cada cosa, entonces nosotros podemos ver. Disculpen, entonces nosotros podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Así que, para no ser muy larga, le motivo a leer Éxodo 23. Bueno, si lo puede leer desde el 1, fenomenal. Pero si escudriña justamente esta parte sobre la ley, sobre lo que Dios le dice a su pueblo de qué tienen que hacer y qué no, está en Éxodo 23. Así que les motivo, motívense a leerlo, vuelvo y les repito, porque es bastante gratificante. Ya saben, como siempre, le amo en el amor de Cristo, le amo porque eres mi hermano, porque tenemos el mismo Padre, que es nuestro Dios creador, quien nos hizo, quien nos formó, quien nos dio la oportunidad de llegar a este mundo. Así que bendecido día, prosperado día, y el Señor Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Y en este caso, conmigo también. Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente.